Les saludo en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Amén. Mi nombre es Misraín Velázquez Hernández, alumno de la corporación Yusus IA Site University, bajo la dirección del doctor Elías Toledo Hernández. Daré unos consejos y recomendaciones a la hora de hacer tu bosquejo homilético. El sermón, por decirlo así, es el vestido del mensaje. Puede haber un sermón sin mensaje y un mensaje sin sermón. Pero cuando ambas cosas se integran, habrá buenos resultados. En la preparación del sermón hay una serie de elementos que tienen que ser considerados. El sermón nace de la dependencia de Dios, del esfuerzo y de la disciplina del predicador. El mensaje procede de Dios y otra vez del predicador mediante la personalidad y estilo de éste se comunican al oyente. Cada elemento del sermón cumple una tarea en el proceso. El doctor Cecilio Arrastilla ve en la predicación como número 1 la tarea de localizar, lo cual tiene que ver con la selección del texto que usará como base y marco del sermón. Esta primera fase de la predicación se determinará por el criterio selectivo del predicador según su referido homileta. Como segundo, señala la fase continua a la primera, que es invadir. Según Arrastía, es una invasión en dos frentes, uno el del texto, otro el del contexto. Luego Arrastía nos aclara la invasión del texto es la mitad del empeño. En cierta forma, esto es el medio. El fin es la invasión del texto del problema, de la situación humana, individual o colectiva con el mensaje del texto. Como tercero, ahora nos dice, del choque de una invasión, texto y contexto, brota luz. Esta luz produce el tercer paso del proceso, iluminación. Y este es el clímax. Esta iluminación se aplica a la mente y a la situación del ser humano, de Dios al predicador y de este al oyente. Ahora vamos a nuestra tarea homilética para considerar el pasaje bíblico, el tema y el título. Como número 1, debemos tener un pasaje bíblico. Un sermón, para ser bíblico, no tiene que estar basado en un pasaje bíblico particular, sino en la revelación bíblica. En la mecánica de la homilética se procura que el predicador se mantenga en su tarea de la predicación, caminando sobre la carretera del pasaje bíblico. El correr toda la Biblia citando textos y más textos no solo puede alejar al predicador de su tema, sino que desorientar a sus oyentes. Es mejor y de mayor beneficio interpretar un pasaje bíblico que citar muchos textos por llenar un espacio de tiempo. El pasaje bíblico como base a la predicación es importante porque da contenido a la predicación, autoridad al predicador, credibilidad a lo dicho por el predicador y produce efectos espirituales al oyente. El pasaje bíblico debe escogerse con mucho cuidado y oración. Nunca un texto o pasaje bíblico se debe separar de su contexto inmediato, posterior o general. Esto puede dar lugar a suposiciones de parte del predicador que pueden acarrear controversias, disparates o presunción. Se ha dicho que un texto fuera del contexto es un pretexto. El predicador, antes de exponer el pasaje bíblico, debe interpretarlo hermenéuticamente y homiléticamente. La hermenéutica es una herramienta o disciplina que tiene que ver con el lenguaje del texto, si es literal o figurativo o ambos.
El texto no debe decir lo que yo pienso que dice, sino lo que Dios dice. Es importante que el predicador considere el mismo texto a la luz de diferentes versiones autorizadas para lograr un mejor entendimiento del mismo. Como segundo paso es el tema para el sermón. El tema de un sermón puede ser una palabra, más de una palabra, un asunto o una proposición. El tema es la columna vertebral que sostiene sobre la base del texto bíblico, el armazón o esqueleto del sermón. Y como tercer paso es el título. El título y el tema en propósito cumplen dos objetivos diferentes. El tema es la viga principal del mensaje homilético, pero no todos los temas son atractivos y despiertan curiosidad a la vista u oídos del oyente o de los oyentes. De ahí que el título tiene un propósito especial de dar promoción y de anunciar el sermón. El título debe ser fácil de recordar, no debe ser largo para que no se olvide fácilmente. El título debe estar relacionado con el tema. Si el predicador no puede o le es difícil formular un título apropiado, lo mejor es que use el tema como el título o como título, perdón. El título no se debe citar más que el texto bíblico, porque nuestro sermón debe estar basado en la revelación divina. Es todo por el momento. Me despido. Les saludo en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde.